so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, why do you have to get so low? You've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring won't mean a thing unless you sing, 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 sing. Colder, crying on your shoulder. Hold her and tell her everything's gonna be fine. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Marca Coches, bienvenidos en otra semana más, en otro sábado más, en este 24 de enero, en el que, lógicamente, madrugamos con gusto, con el vicio de todos los sábados, con el coche nuestro de cada día, que lo tenemos aquí bien a puntito y del cual, lógicamente, tenemos que hablar. En una semana complicada, así que tenemos que hablarlo. ¿Y de qué manera en este sábado de hoy? Francis Fernández, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues bien, todavía asustados por lo que acaba de decir o ha dicho en estos últimos días el director general de tráfico. La verdad es que hablar de él se ha convertido ahora en los últimos días, ya digo, de una necesidad, porque claro, yo no entiendo bien a qué está jugando, y lo digo con sinceridad, porque resulta que todo el mundo estamos hablando del año 35. Tengo aquí unas notas de cuánto han progresado los postes de recarga, las zonas de recarga para coches eléctricos, que bueno, que parece que estamos incluso recortando espacio y recortando tiempo con relación a Europa. Estamos hablando de que todas las empresas, todas las marcas de coches están apostando por el coche eléctrico de una manera u otra, pero que al futuro lo ven claro. Y viene nuestro director general de tráfico y nos dice que ni siquiera a las grandes ciudades vamos a poder ir en coche eléctrico. No sabemos lo que va a pasar dentro de unos años. A partir del 35 no sabemos lo que va a pasar, evidentemente. Pueden pasar mil cosas. Además, tal y como está el mundo en la actualidad, pues pueden pasar mil cosas que nadie, entiendo yo, se puede atrever a afirmar o a concluir con alguna situación, porque no sabemos nada. O sea, y el que lo haga está mintiendo, porque ya digo que el tema es imprevisible. Pero claro, cuando toda la sociedad, digamos, que nos están convenciendo con el tema de coche eléctrico, que si el coche eléctrico va a ser bueno, que si el coche eléctrico va a ser incluso mejor que el coche térmico, que si el coche eléctrico para aquí y para allá, y dice que y la gente se lo está comprando para poder seguir entrando en la ciudad, y este señor se despunta, se desmarca con una afirmación que dice que ni siquiera los coches eléctricos van a entrar en las ciudades. Pero diga, ¿usted qué sabe? O sea, dentro de 10 años, ¿qué va a pasar? Dentro de 5 años, ¿qué va a pasar? Usted no sabe nada. Es decir, el tío que tenga una casa que viva en el centro de una ciudad de más de 50.000 habitantes, que son las que van a estar, digamos, sometidas a esas leyes restrictivas de coches contaminantes, resulta que ahora tampoco va a poder, se compra un coche eléctrico y tampoco lo va a poder usar porque, no sé, ¿qué está diciendo? ¿Que no va a poder circular por falta de espacio? ¿O que no van a poder circular porque se van a prohibir la circulación de coches? Que van a tener que ir en taxi, en Uber, en Cabify o en autobús o en metro, en las ciudades que lo tengan. Yo es que no entiendo bien. Si sabe algo, que lo diga. Y si no sabe nada, o si no está convencido, pues que se calle, porque está haciendo un flaco favor al coche eléctrico. Se está intentando vender desde todos los estamentos de la administración, como el coche eléctrico, bueno, no podemos seguir contaminando, tal y cual, el petróleo por aquí, el petróleo por allá, qué buena es la electricidad, y resulta que desde la misma administración hay un señor que debe estudiar y mejorar y proporcionar los medios adecuados para que haya tráfico, para que exista tráfico, porque si no hay tráfico, pues no existiría su departamento ni su puesto, y dice que no se va a poder circular con un coche eléctrico. Yo la verdad es que me he quedado patidifuso, ¿no? Porque de verdad... Es que hay cosas, ¿no?, que no se pueden entender, quiero decir, ¿no? Cuando nos están incitando al uso, cuando nos están incitando a la compra de ello para los próximos años, poder llevar a cabo, ¿no?, el gran cambio que se está intentando implantar dentro de nuestra nueva sociedad,
Y ahora nos dicen que, bueno, oye, pues que no se sabe, que igual no. No, que no se va a poder entrar a la ciudad. Y sobre todo, yo imagínate, no es mi caso, pero vivo en una gran ciudad, en el centro de la ciudad. Tengo mi casa y tengo mi plaza de garaje. Y me compro un coche eléctrico. ¿Qué pasa? ¿Que no voy a poder entrar en mi casa con el coche eléctrico? Es decir, es que es una afirmación que necesita tantas puntualizaciones y tantas digamos, aclaraciones, que claro, que me parece absurdo que un señor con esa, digamos, con esa capacidad mediática, o sea, es un señor que se le escucha y cada vez que habla, ¿no? Pues, oiga, no puede usted decir eso, porque claro, que ya le digo que no va a pasar. O sea, la gente se asusta, la gente va a decir, bueno, pues entonces ni me compro un coche eléctrico ni nada, si no voy a poder entrar en casa, si voy a tener que ir en taxi, o en Cabify, o en el autobús, o en el metro. Que oiga, que eso no deja de ser una solución al movimiento de la ciudad, yo lo entiendo, pero claro, tiene que ver que cuando usted afirma eso, hay mucha gente, así de esa manera, hay mucha gente que vive en las ciudades, que tiene que usted puntualizar, claro, pero los que viven en la ciudad, pues no va a pasar nada, porque tal, bueno, pues no. Yo la verdad es que cada vez que hablo, como decía un compañero nuestro de profesión, cada vez que habla el señor Navarro sube el pan, ¿no? O sea, porque vamos, es una cosa que yo, dice, además lo dice, al centro de la ciudad no vas a ir ni con eléctrico, ni con diésel, ni con gasolina. No nos equivoquemos. Anda, ¿qué sabe este hombre que no sepamos los demás? Porque claro, insisto, yo con estas informaciones, pues una de dos, o me voy de la ciudad o no me compro coche eléctrico directamente, ¿no? No sé, bueno, son cosas que ya digo que demuestra un poco este señor que tuvo la fortuna de copiar el carné por puntos que ya existía en otros países, traerlo a España y consiguió, la verdad, eso es impepinable, que bajaran mucho los accidentes y la estadística fue muy favorable. Y claro, se encuentra con que en su segundo mandato, que ya lleva años, pues no está consiguiendo los resultados. Los motoristas, la siniestralidad de los motoristas va a más. La siniestralidad de los grandes desplazamientos ha bajado, pero muy poquito, casi vamos, no se puede, son poquitas, un tanto por ciento muy bajo, con lo cual, bueno, no es una cifra para ponerse una medalla, ¿no? Y él, yo creo que lo que quiere es ponerse medallas y seguir demostrando ese odio que tiene al automóvil, que parece mentira que un señor que debe organizar y permitir el tráfico y mejorar el tráfico, pues sea un enemigo acérrimo del tráfico en sí, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que está viviendo de viejas glorias y ya era hora que haya un técnico más preparado en ese puesto y que por lo menos esté de acuerdo o siga las corrientes que la administración en general nos está imponiendo. Pues es que al final son cosas que nos llaman mucho la atención, sobre todo porque parece que todo va por una vertiente, ¿no? Por una corriente hacia X lugar, ¿no? Pues hay que decirlo, ¿no? Hacia los coches eléctricos y claro, que nos vengan aquí a, dicho bien o mal, como a cada uno lo pueda considerar, a hacernos un poco de lío, a cambiarnos nuestras ideas, a que no tengamos las cosas claras, cuando seguramente a nadie le venga bien el hecho de que el consumidor tenga las cosas poco claras. Pues claro, al final se trata de una situación bastante incómoda para todos, especialmente para nosotros, Francis, que al final somos los que lo sufrimos, y la gente claro, que quiere comprar coche, porque claro, al final la gente nos pregunta, ¿qué hacemos ahora? Más todavía con situaciones así. Claro, él nos dice o nos lleva hacia el coche compartido, dice, porque de lo contrario, pues los coches dejarán de tener cabida en las ciudades. Vamos a ver, en las ciudades van a tener en este momento y dentro de 10 años, ¿qué pasa? Que sabe él que van a poner un transporte público perfecto, un transporte público, vamos, irrenunciable, que vamos a ir en el transporte público mejor que en nuestro coche en tiempo y en todo,
porque eso yo de momento lo dudo. O sea, si dejaran todos los automovilistas de ir a la ciudad, venir de fuera de la ciudad, entrar en la ciudad, a moverse, a llegar a su puesto de trabajo, yo creo que habría un absentismo o llegaría todo el mundo tarde, porque no hay suficiente transporte público como para dar cabida a toda la cantidad de automovilistas y coches que entran en las ciudades. No digo que eso sea bueno, pero claro, si me estás diciendo que los coches no van a tener cabida en las ciudades, ni siquiera los eléctricos, tendrás pensado un plan para que la gente se pueda mover. O como no es tu competencia, como la competencia es de los ayuntamientos y de otros estamentos, a ti te toca las narices. Tú lo único que dices es que los coches no van a entrar en las ciudades. Bueno, pues vale, pues muy bien. Pero ya te digo que bueno, que esto es aparte que es una cosa redundante, o sea, es que ya digo, o sea, yo no sé si es que le gusta levantar polémica o que se hable mucho de él. La verdad es que hacía mucho tiempo que no hablábamos de él de esta manera, pero yo creo que se ha pasado de la raya porque entiendo yo que las ciudades, aunque solo sean los habitantes de las ciudades los que viven en las grandes ciudades y que tengan plaza de garaje, se seguirán moviendo en coche. O sea, entiendo yo que no se deje entrar a los de fuera, ya se está haciendo con el tema de las limitaciones, pero claro, también que nos diga que los de fuera tampoco van a poder entrar a las ciudades con su coche eléctrico, cuando es lo que se está promoviendo, pues me parece que el gobierno o la administración se está pegando un tiro en el pie, dejando que haya gente, que el ministro de Interior, el Ministerio de Interior, dejando que haya gente que responsables de un tema tan importante, que haga estas declaraciones que bajo mi punto de vista son del todo inadecuadas. Y sobre todo que al final yo creo que lo que hay que buscar es facilitar la vida a la gente, no entorpecerla. Y yo creo que esto al final, pues lógicamente va un poco en contra de todo ese objetivo que se tiene que hacer en la búsqueda de nuevas normas, nuevas leyes, hablando, claro está, de lo que está relacionado al automóvil, hablando de esto. Es como la manía que tiene, yo entiendo que es una manía bastante defendible, o sea, que esté haciendo mucho esfuerzo, que toda su idea sea la de disminuir los accidentes, es una idea loable, pero es una utopía que solamente se podría cumplir si se elimina el automóvil. Es decir, si eliminamos el automóvil, pues ya no habrá accidentes de automóvil. Eso es de cajón y estoy diciendo una perogrullada. Pero claro, entiendo yo que eso no va a pasar, con lo cual, como tú muy bien has dicho, lo que tiene que hacer este señor es, desde su departamento, que no es un departamento poco importante, ayudar a que todo el mundo pues haga las cosas mejor y conduzca mejor y tenga el coche perfectamente en uso y, en fin, y no asustarlos, no meterlos miedo como tradicionalmente nos ha metido siempre la DGT con esos anuncios terribles de accidentes muy importantes y de familias destrozadas, que es la verdad, pero yo creo que asustando al personal tampoco se va a conseguir. Yo creo que en ese sentido, lo mismo que en muchos en la vida, hay que ser más positivos y hablar del positivismo, no desde el amarillismo ese que tantas veces se utiliza para cualquier cosa, para accidentes, para cualquier cosa, ¿no? Totalmente, pero es verdad que hay, en ocasiones no defiendo esa forma de hacer, en este caso, marketing, publicidad, que emplea la DGT y que ha empleado a lo largo de muchos y muchos años, pero es verdad que a veces la gente, me incluyo a mí mismo, no aprendemos a base de sustos, sí. que yo creo que es un poco también naturaleza propia del ser humano. Yo sinceramente prefiero sustituir las imágenes que muchas veces nos han dado por televisión de un accidente o de una publicidad que hace la Dirección General de Tráfico para reducir los accidentes, y a mí me gustaría, me parece que se puede sustituir por cifras y no dejamos, digamos, ese morbo que tiene el ver un accidente y tal, ¿sabes? O sea, que yo entiendo que con cifras se podría también sustituir y decir, oiga, mire, ha habido este problema, han habido tantos, hay que reducir este número de accidentes al año y lo vamos a hacer de esta manera. Eso. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver cómo se sustancia esto en los próximos días, porque yo entiendo que estas declaraciones que se han hecho, creo que el día 15, pues vamos a ver cómo evolucionan y cómo se siguen diciendo las cosas, porque también hablo de las balizas, pero bueno, de las balizas ya hablaremos, esa es otra historia, como decía Conan, ¿no? Eso es otra historia. Totalmente, bueno, pero seguiremos hablando de todo ello. Lógicamente vamos a ver también qué reacciones generan esas propias declaraciones, pero bueno, lo que también nos toca un poco más de cerca, lo que es lo nuestro, lo habitual,
son lógicamente recordar a todos aquellos que estamos en directo en la radio, pero que también nos podéis escuchar a través de cualquiera de las plataformas de podcasting. Ya sabéis, iVoox, Spotify, Amazon Prime Podcast o Apple Podcast, Marca Coches, Francis y Álvaro Mongil, servidor, así que ahí estamos nosotros. Por lo tanto, ahí nos podéis escuchar y sobre todo escribir al correo electrónico, marcacoches@radiomarca.com. Así que ahí os leemos todas las opiniones y sobre todo las dudas que podáis tener, que sobre todo es un poco lo que intentamos nosotros siempre, ayudar un poquito más. Así que, Francis, si te parece, empezamos por la gente. Sí, tenemos perfecto, unos cuantos perfecto. mensajitos por aquí. Siempre prioritarios. Así que mira, nos escriben Jesús Gallego, que nos escribe y nos dice: os sigo desde hace un par de años, fue un gran descubrimiento. Os escribo para pediros opinión sobre la compra de un coche. La familia ha crecido y ahora somos 5 con niños de 8, 4 y 1 año. Por lo tanto, eso siempre son buenas noticias. Como coche familiar, ahora mismo tenemos un Golf y ya, lógicamente, vamos un poco justos de espacio. He estado mirando y dudamos entre el Toyota Corolla Touring Sport, el Toyota RAV4, el Seat León Sport Tourer o el Renault Space de 7 plazas. Como veis, dudo entre dos modelos y dos carrocerías diferentes. Mi prioridad, es ante todo la seguridad. Los trayectos diarios son alrededor de unos 30 kilómetros y un par de viajes largos en un entorno más vacacional. Si finalmente nos decidiésemos por el Renault, no sé si sería una buena opción elegir el modelo con 4 ruedas directrices o no sé cómo valoraríais, sobre todo, y también la fiabilidad de la marca Renault en este caso. Todos los que he mirado son híbridos y no sé si un híbrido enchufable nos vendría bien con nuestro perfil o es mejor incluso un híbrido. Así que os lanzo desde aquí mi duda y mi cuestión. Bueno, vamos a ver, los 4 coches que nos cita, pues a mí me gustan todos. Me gustan todos. Yo ya lo he dicho, soy usuario de un Corolla. El Corolla es un coche, no dice el 140 o el 200 caballos. Yo me iría, ahora después de mi experiencia, me iría el 200 caballos claramente. Pero bueno, habla de seguridad. También yo creo que cualquiera de los coches que ofrece, tanto la seguridad obligatoria, esa seguridad que nos marca la administración, en el sentido de que en Europa pues todo coche que se vende tiene que llevar una serie de elementos de seguridad obligatorios y de serie. Entonces, bueno, pues cualquiera, yo entiendo que Toyota es muy generosa en el tema de elementos de serie, de seguridad, y también tiene toda la retahíla de elementos opcionales que se pueden montar. Por ejemplo, el Corolla no lleva, lo puedo decir, el sistema de serie, el sistema de... En el GR Sport, por lo menos, no lleva el sistema de que el coche ve el coche que llevamos al lado, para que si nos vamos a separar del carril, pues nos indica que llevamos un coche al lado en el ángulo ciego. Eso no lo lleva de serie, lo lleva con un paquete que cuesta 6.000 euros, una burrada, y que bueno, que puede ser un defecto también, porque bueno, el resto de coches yo entiendo que tanto el Space como el León, y yo no sé si el RAV4 lo lleva, a mí me parece que el RAV4 sí, lo llevan, ¿no? De todos estos coches, la verdad es que, bueno, él habla de espacio. Si habla de espacio, yo me tengo que ir directamente a un coche. El RAV4 lo están cambiando ahora y yo me tengo que ir a un coche que es el Space. El Corolla y el León Sport Tourer son coches, digamos, convencionales, que tienen el espacio que tienen, que es generoso, pero no pueden llegar, digamos, el RAV4 tiene un poquito más, pero no pueden llegar, digamos, al espacio que ofrece la Space, que incluso puede tener 7 plazas o un maletero inmenso. Los sistemas híbridos que llevan todos estos coches, yo desde luego ya lo he dicho 1000 veces que el sistema híbrido de Toyota pues tiene una pequeña ventaja sobre el resto, pero Renault también ha reaccionado muy bien en los últimos tiempos, y yo creo que tiene un sistema también bastante atractivo. Lo del sistema híbrido enchufable, bueno, pues lo estoy preparando porque ha surgido esta semana la noticia de que van a cambiar la Euro 7, van a poner una Euro 7 bis, que lo que va a hacer va a ser los híbridos enchufables que se hayan vendido hasta ahora, pues se van a quedar como están. Lo que se quiera vender, los que se han matriculado ya, ojo, con la pegatina que tienen,
pero los que vienen, los que se van a seguir vendiendo, van a tener que rehomologarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cifra que doy, el Focus monovolumen, el sub de Ford tenía un consumo de 0,9 litros a los 100 homologado, y ahora va a pasar a 2,7, es decir, estamos triplicando el consumo. Se están haciendo unas pruebas, con un protocolo diferente, y lo que está haciendo es que están cambiando actualmente, digamos, la homologación, las cifras de homologación de todos los híbridos enchufables. ¿Y qué consecuencia va a tener esto? Bueno, pues la consecuencia primera que va a tener esto va a ser una consecuencia económica, porque habrá algunos que no estén exentos del impuesto de matriculación, porque hasta ahora no tenían impuesto de matriculación porque emitían una cantidad de CO2 muy baja, pero ahora, si triplicamos el consumo de combustible, vamos a aumentar también el CO2, y por lo tanto habrá coches que incluso tengan un impuesto de matriculación del 4,5%, con lo cual van a ser menos competitivos. Esto lo veíamos llegar, y Europa, bueno, pues está poniendo los medios para digamos, solucionar esta injusticia que se estaba cometiendo a favor de los híbridos enchufables. Pero bueno, insisto, yo en este caso, de estos 4 coches que me cita, por espacio, por comodidad, por confort, porque el sistema híbrido también es un sistema bastante sofisticado y eficaz, yo me quedaría con el espacio, con el que ahora es un sub en vez de un monovolumen. Tenemos que cambiar también esa impresión que tenemos, que antes, cuando hablábamos de espacio, la pionera europea dentro de lo que fue esa categoría de coches monovolumen en que tanto éxito ha tenido, pues ahora digamos que se convierte en un coche muy a tener en cuenta, pero ya con una carrocería tipo sub, como ha hecho Renault con un montón de versiones que bien han desaparecido, o bien como monovolumen, o bien ha mantenido la denominación como sub. Bueno, pues al final tampoco iba muy desencaminado nuestro oyente, Jesús, en este caso, que además, oye, pues tenía ese Renault Espace un poco más entre ceja y ceja, así que, oye, pues tampoco va muy desencaminado, con también la valoración final, que al final, Francis, Renault en este caso, en esta final posible como elección del Renault Space que puedan tener este oyente que nos escribe, al final te gusta también cómo está haciendo últimamente Renault las cosas, también esa fiabilidad de la que se puede hablar. Hombre, vamos a ver, no hay que olvidar que está trabajando junto con Nissan, junto con Dacia, junto con Mitsubishi, es decir, ha montado un grupo de marcas, sobre todo cuando me refiero a Renault, Mitsubishi y Nissan, que tecnología no les faltaba. Entonces, bueno, están uniendo, digamos, esfuerzos, están aunando esfuerzos, y de hecho, pues tanto Renault como Nissan están sacando una serie de productos, la verdad, de primera división en todas las categorías, e incluso Mitsubishi, utilizando, digamos, vehículos de algunos, no todos, pero algunos vehículos de Renault, pues está también completando una gama muy atractiva. Digo, utilizando coches de Renault porque lo único que hace es cambiarles el logotipo y el equipamiento, no le cambia la estética, no le cambia la tecnología de motores, y bueno, yo creo que en ese sentido el grupo lo está haciendo bastante bien. Pues contado queda, y respondida esta cuestión que nos escribía Jesús, así que, oye, pues veremos en qué queda finalmente todo ello, que nos escriba lógicamente con lo que vaya a tomar en cuenta o no nuestra opinión, pero con lo que finalmente pueda elegir. Francis, más cuestiones, que nos escribe Blanca, nos dice: somos un matrimonio con mis hijos que tenemos pensado comprarnos, con hijos, no nos dice cuántos, que tenemos pensado comprarnos un Mercedes Serie 2 Coupé 218 de gasolina, el paquete de M de 154 caballos, y en nuestro caso hacemos un uso de ciudad, sin restricciones en el centro, con trayectos interurbanos. Realmente lo hemos elegido porque nos gusta el coche, el tipo deportivo, automático, y porque realmente no hay nada parecido en el mercado en este tipo. Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre este tipo de coches coupé, y sobre todo la comodidad para bajarse y subirse. Recordar que somos un matrimonio con hijos.
Bueno, vamos a ver, ¿qué coche es el que habla de un Mercedes 2? El Serie 2 Coupé Pero 218. serie 2 sería un BMW. Pues igual se han equivocado, pero... Aquí, vamos, que yo sepa y no me suena, Mercedes nunca ha denominado los coches, siempre lo denomina con letras, clase A, clase B, clase C. Hay letras clase G, GLC, pero nunca con números. Entonces ahora mismo Sí, si habla del Mercedes trasteando un poquito más... Serie 2, además habla Serie 2, ¿no? Serie 2 Coupé, ¿no? Que Claro, además, yo creo ahora que que lo es- estás diciendo, yo creo que BMW Claro, de toda yo la vida. Claro, yo creo que está hablando del Serie 2, que además, bueno, que sí tiene, evidentemente, tiene un modelo coupé también, pues con muy buena pinta, ¿no? Bueno, vamos a ver, hablando un poco de este coche, que yo creo que es al que se refiere, no dice, ha dicho 218, ¿no? El 218, sí, Sí, de 154 caballos. Está hablando, efectivamente, está hablando del BMW, sin duda, vamos, se ha equivocado aquí. Seguramente habrán ido a ver Mercedes y a ver BMW y se han mezclado la denominación por una cosa normal. Si ha estado viendo coches, pues lógicamente todos nos aturullamos un poco en ese sentido y ya no sabemos muchas veces lo que hemos visto y lo que no hemos visto. Bueno, pues a mí me parece un coche, pues con muy buena estética. Es un coche de 50.000, pone aquí 50.000 euros, 156 caballos, un coche de 4,53 metros de longitud, un coche estéticamente, la clase coupé, todos los coupés de todos los fabricantes se venden fundamentalmente por el diseño. Ese diseño coupé que le da una deportividad intrínseca pues estupenda, ¿no? Habla de que tiene hijos. Yo entiendo que este coupé lo estoy mirando ahora mismo, pero para mí que no tiene carrocería de cuatro puertas, perdón. Esto es un hándicap porque hay coupés que tienen 4 puertas. ¿El hándicap cuál es? Pues el hándicap que es que entrar en las paradas traseras es bastante incómodo. Evidentemente dice que tiene familia, que son chicos, son niños. Pues bueno, los chicos ya sabemos que se acomodan y se meten en cualquier sitio. No digo con esto que las paradas traseras de este coche, lo estoy mirando, estoy intentando ver en fotografía, porque claro, no tengo aquí pues las paradas traseras son, bueno, vale, no están mal, sobre todo si no va gente muy alta, ¿no? Pero ¿qué problema verdaderamente tienen estos coches coupés con dos puertas laterales, con una puerta a cada lado? Pues que las puertas son muy grandes, porque lo que intentan hacer es que a las paradas traseras se entre lo mejor posible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al tener unas puertas muy grandes, primero, tenemos problemas para aparcar en batería, porque para abrir la puerta, pues son muy grandes, muy largas, con lo cual las tenemos que abrir más para salir. Y enseguida nos pega en el coche de al lado. Y también tenemos que salir prácticamente hacia atrás, porque las puertas no pueden abrir lo suficiente. Con lo cual, no solamente para las paradas traseras, sino también para las plazas delanteras, entrar y salir, si no es un aparcamiento en batería, es un poco incómodo. Qué duda cabe que si te gusta el coche estéticamente, si te gusta el coche dinámicamente y te gusta el coche, la forma, el diseño que tiene del interior, bueno, pues estos son, digamos, detalles que se pueden solventar, pero hay que saberlo, hay que verlo. Yo entiendo que al haberse equivocado de Mercedes con BMW, yo creo que estos dos oyentes, o este patrimonio, o estas dos personas, pues han ido a los concesionarios y ya lo han visto y ya han podido probar todo el tema, ¿no? Ojo que ya digo que en un dos puertas laterales no es lo mismo abrir en un concesionario que abre la puerta a tope, y te metes y sales de una manera muy fácil, un poquito más incómodo en las paradas traseras, pero en las paradas delanteras entran muy bien, que aparcar en batería y no poder abrir la puerta como debe, porque salir puede llegar a ser bastante incómodo, ¿no? Pero vamos, entiendo yo, el coche me parece un coche, bueno, pues es un coche pues de BMW, qué duda cabe, o sea, una marca que aunque ha tenido problemas de motores, pero bueno, el mejor escribano pues echa un borrón, y en este sentido pues BMW siempre ha estado acompañado de una buena fiabilidad, de las mejores características dinámicas y de una personalidad muy acentuada. De hecho,
ya lo hemos dicho muchas veces, que BMW ha tenido que copiar esa personalidad porque se estaba quedando, Mercedes ha tenido que copiar esa personalidad de BMW porque se estaba quedando un poco sin esa clientela joven que se iba generalmente, que en el que coinciden también, yo creo, nuestros oyentes, matrimonios jóvenes o parejas jóvenes con hijos también pequeños, que bueno, que se iban siempre a BMW en vez de irse a Mercedes porque les parecían coches serios. Últimamente Mercedes ha hecho, lleva ya bastantes años, ha hecho un reposicionamiento de su gama, tanto a nivel estético como de vehículos, de modelos de gama, que la verdad es que se ha puesto muy cerca, si no a igualdad o incluso superar en algunas gamas a BMW, ¿no?, que era su gran rival. Pues apuntado queda. Esperemos que esté ahora de acuerdo con el BMW Serie 2 Coupé, que es finalmente el que nos hemos referido, que entendemos que hacía ese llamamiento a ese modelo exacto en el caso del correo de Blanca que nos escribía. Igual quería hacer mención a un Mercedes y se ha ido liando. Pero bueno, a lo mejor estaba hablando de un BMW GLC. Mezclando BMW con la denominación de Mercedes. Es una broma, vamos. Yo entiendo que se ha equivocado, vamos. Sí, pues porque luego es verdad que como el apellido, ¿no, del modelo era todo de efectivamente, que eso nos ha pasado a todos. Sí. No, que al final es verdad, Brandis, cuando te pones a ver coches, ¿no, un poco claro. similares, al final Mercedes y BMW muchas veces comparten muchas similitudes, pues es lógico que, oye, que igual, pues el Mercedes Coupé... Y además... Sí, además es lo clásico, ir a ver BMW e ir a ver Mercedes. Claro. Bueno, oye, pues he respondido, queda la cuestión de Blanca. Esperemos que hayamos servido de ayuda, que nos escriba para cualquier otra duda, o por si finalmente era un Mercedes, a lo que se quería referir, por supuesto. Francis, más cuestiones, nos escribe Jaime. Esta ya es un poco más genérica, sobre todo para mojarnos entre 2 o 3 marcas, porque no nos da mucha especificación sobre sus características de conducción, cuánto hace, ni demás. Únicamente nos escribe y nos pregunta: estoy intentando decidirme entre un Ford Kuga, un Nissan Qashqai o un Mazda CX-5, o incluso algún otro similar que me podáis aconsejar en un segmento parecido a este tipo de modelos. En este caso sería un vehículo de ocasión a partir del 2023. No nos pone nada más en cuanto a qué hace de kilómetros, en cuanto a cómo conduce, en cuanto a dónde reside, dónde suele moverse. Por lo tanto, bueno, un poco más al gusto, a las características también de cada uno, que son ese Ford Kuga, el Nissan Qashqai o el Mazda CX-5. Bueno, vamos a ver. Estoy mirando aquí ya en la página de Nissan. Vamos a ver. El Nissan Qashqai habla de 2023. Yo, desde luego, el Nissan Qashqai que recomiendo ahora mismo a todos los niveles, con ese sistema de Power que tan buenos resultados está dando, pues sería a partir del año 24. Es decir, modelo 2024, porque si es el 2023 seguramente le va a salir más barato, pero no va a tener esa tecnología que yo creo que a la que se debe dirigir. Otra cosa es que esté pensando en otro tipo, en un coche completamente que no sea híbrido, o por lo menos que solo sea híbrido suave, y entonces sí podrá hablar de un coche del 2023. Pues perfecto, ¿no? Yo en este triunvirato, en esta trilogía de coches, yo la verdad es que el primero que estaría pensando, si me entra por precio y encuentro una unidad con buen precio, sobre todo, y en buen estado. En buen estado significa pocos kilómetros, significa cuidado, significa el haber sido a lo mejor un coche que haya sido de renting y que se sabe que se venden con pocos kilómetros. Pues el CX-5 a mí me parece un coche que por calidad general, pues es un japonés, y eso pues tiene un valor importante. No es que los otros dos coches no tengan fiabilidad, pero es que este CX-5, pues digamos que lo mismo que Toyota y lo mismo que Honda, pues va a tener, y Subaru, pues va a tener un punto más de fiabilidad que el resto. Después, pues el Qashqai, si ya digo, el Qashqai pues podría ser un coche, le va a salir más barato que seguramente que el CX-5, incluso con usado, también en las mismas condiciones, insisto, con poco kilometraje, en buen estado, con un cuidado mejor
que en otros tipos de vehículos. Te quiero decir que el conductor que lo haya tenido pues lo haya cuidado bastante. Y bueno, y yo creo que esto sería por ese orden: el primero el CX5, luego el Qashqai y por último lugar el Kuga. Aunque el Kuga es el modelo más vendido dentro de los híbridos enchufables, que antes lo habíamos comentado, pero bueno, pero yo entiendo que en este orden, pues el que más le guste, dejando de lado no dejando de lado que el CX5 tiene algunos puntos de ventaja con relación a los otros dos. Bueno, pues ese Mazda CX5 es verdad que era, bueno, pues una cuestión un poco más, ¿no?, en la que te tienes que elegir, ¿no?, uno mismo. Esto ya lo decimos en muchas ocasiones. Nosotros, oye, podemos poner los nombres encima de la mesa, hablar un poco de cada modelo y demás, pero bueno, oye, que luego al final cada convencimiento lo lleva uno mismo, sí. Y sobre todo que bueno, que como siempre digo, pues tiene que mirar a ver qué coche encuentra, ¿no? Porque a lo mejor encuentra un CX5 que no le conviene o que no le acaba de llenar, y por precio o por situación y por cómo esté, y que bueno, que se tenga que dirigir a los otros. Evidentemente no, yo entiendo que en este sentido y con estos tres coches no debe de cerrar la vista y irse a por uno, aunque sea con muchísimos kilómetros y tal, porque luego al final se puede equivocar. Yo entiendo que hay que ser, en este sentido, tener los ojos más abiertos y ser más comprensible, en el sentido de que si no encuentro el CX5 que me gusta mucho más, o el Qashqai que me gusta mucho más, porque no hay una unidad que me satisfaga o que tiene unos condicionantes peores, pues me iré a cualquiera de los otros dos, que a lo mejor tienen un precio o incluso una situación mucho más beneficiosa para el comprador. Pues respondida queda también la cuestión que nos hacía Jaime. Te traslado otra. Esta es casi como los nombres que ponemos nosotros habitualmente, Francis. Nos pregunta Ricardo, ¿qué opinión os merece, hablando de Renault, el Renault Austral Tecno de 200 caballos, sobre todo en cuanto a la relación calidad-precio? Bueno, cualquier Renault ahora mismo está ofreciendo una relación calidad-precio bastante interesante, muy buena, y a mí el Austral, la verdad es que me parece que de toda la gama que tiene la marca de SUV, que la verdad es que ha llenado sus exposiciones con una cantidad de modelos muy notable, pues a mí me parece que está situado en el tercer puesto por arriba. Primero está el Captur, después está el Symbiote y luego está el Austral, y a mí me parece que el Austral es el que reúne o aglutina todas las ventajas del resto de la gama. O sea, está en el término medio, porque luego por encima está el Space y luego también el Rafale como modelo, digamos, más carismático y más lujoso. Bueno, va a sacar Renault otro modelo, lo dije el otro día, va a sacar otro modelo de su gama, pero otro SUV, pero que se va a fabricar en Corea, pero no lo va, de momento, no sé si podrá cambiar, pero de momento en este año no lo va a vender en Europa. Es un coche de 5 metros, un coche muy grande, un SUV para cerrar un poco, digamos, toda su gama, pero bueno, entiende que con el Rafale y con el Space tiene suficiente para como coches ya grandes y coches de prestigio, por decirlo de alguna manera, tiene suficientes gama en Europa. Pero ya digo, el Austral a mí me parece que está en ese término medio, que está mejora bastante a los de abajo y está muy cerquita de los de arriba. A mí me parece una muy buena compra. Bueno, pues esperemos que la compre finalmente así, más allá de solo la opinión que nos pedía de ese Renault Austral Tecno. Así que, Francis, por aquí cerramos la parte de cuestiones en el día de hoy. Vamos a ver si podemos cerrar y podemos tocar todos estos temas que también teníamos en mente en el día de hoy. Así que ya lo sabéis todos. Sí, siempre es complicado, totalmente. Ya lo sabéis todos, que nos podéis escribir en marcacoches@radiomarca.com. Así que ahí os leemos absolutamente a todos, tiempo a tiempo, eso sí, pero que solo tenemos una horita cada semana. Francis, a ver, temas que tenemos que tocar en el día de hoy. Tengo un dato importante, que creo que ya lo he mencionado antes de pasada. En 2025 tenemos 53.072 puntos de recarga en nuestro país. Eso es un 37% más que en 2024, bien. Y lo que representa que son 14.347 más
puestos de recarga que en el año 2024. Eso está muy bien. Es un detalle, una noticia bastante importante, sobre todo para aquellos que tienen coches eléctricos o que están pensando en comprar un coche eléctrico, y sin duda va a ayudar a que la gente se decida por comprar un coche eléctrico, porque tiene garantías de que lo va a poder cargar no ya en su casa sino fuera. Los instalados pero no operativos, que bueno, en este caso es una estadística que ha proporcionado ONFAC, pero yo no sé en qué se basan, porque bueno, dice que están averiados o que no han sido nunca conectados, es decir, yo entiendo que son aparatos que se averían y no los reparan, ¿vale? Y luego puntos de recarga que se van a inaugurar o se están montando ahora. Entonces, en ese caso, digo, esos puntos de recarga que no están operativos o se están instalando son 16.340. Ya sabemos que un punto de recarga lleva una burocracia, como todo en este país, que lo montas y luego tardas a lo mejor 6 meses o 8 meses en poder tenerlo operativo por todos los permisos y todas las condiciones que tienes que cumplir, ¿no? Bueno, si estuvieran en servicio estos 16.000, tendríamos un 43% más en 2025, o sea que digamos que todavía si estos se repararan o se pusieran en funcionamiento, tendríamos una cantidad de puntos de recarga importante, porque serían 69.412 puntos de recarga. Es mucho. Todavía es insuficiente, porque evidentemente España es muy grande y los puntos de recarga tienen que estar en posición, en situaciones muy accesibles, o sea, muy cerca del conductor, con lo cual digamos que si el conductor se tiene que desplazar 30 kilómetros para encontrar un punto de recarga, pues todavía estamos en una situación muy mejorable y necesariamente mejorable. Entonces, bueno, pues evidentemente, ¿por qué se debe esto? Pues esto se debe a que el aumento de las matriculaciones de los coches eléctricos o híbridos enchufables, pues entonces digamos que está permitiendo digamos que la industria esté viendo el montaje y la creación de puntos de recarga como un negocio que puede ser rentable económicamente, ¿no? Que es lo que ha estado limitando, por decirlo de alguna forma, la distribución, por decirlo de alguna manera, de los puntos de recarga, porque había pocos coches, y había pocos coches porque había pocos puntos de recarga. Digamos que en este sentido yo entiendo que la administración debería romper este círculo negativo, ¿no? Y bueno, y frente a Europa, pues ¿cómo hemos mejorado? Pues nos hemos acercado un 1,6% a los países que tienen más puntos de recarga. La media europea, pues nos hemos acercado un 1,6%, que bueno, que puede ser, puede parecer poco, pero en el estado de números y los números en los que nos movemos, pues bueno, pues es una cantidad razonable, y yo creo que deberemos seguir por ese camino y mejorar incluso esas cifras de puntos de recarga con relación a Europa. Bueno, oye, pues al final esto marca un poco también, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que hacer, ¿no? O por lo menos la propuesta que se está haciendo, Francis. Claro, comenzamos al inicio un poco diciendo las intenciones contrarias que tenían algunos, ¿no? Claro. Como hablabas en el inicio, pero claro, al final luego lo que estamos viendo es que cada vez vamos encontrando más puntos de recarga. Claro, es que es lo he dicho, es que es un círculo vicioso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Yo me compro un coche eléctrico y no tengo puntos de recarga, con lo cual me lo pienso mucho, pero a lo mejor no me lo compro. Pero claro, los puntos de recarga me dicen, bueno, es que para 50.000 coches, 60.000 puntos de recarga es mucho. No voy a invertir en poner un punto de recarga para que luego no venga nadie a cargar y no tenga negocio, ¿no? Entonces, bueno, eso hablando de los privados. Entonces, bueno, pues esa es una situación. Además, también se une a que yo puedo montar un punto de recarga en mi casa y prácticamente todo el año, salvo contadas excepciones, cargar en mi casa, con lo cual no voy a utilizar todos esos puntos de recarga que me están ofreciendo. Con lo cual, bueno, de alguna manera se tiene que romper. Yo entiendo que la ruptura sería a base de permitir, digamos, no subvencionar, sí ayudar a que todas las gasolineras, incluso negocios de lavado de coches o tal, pues pongan un punto de recarga en el mismo lavado, por ejemplo, un sistema estos que tienen de lavado con lanza y con rodillo, pues pones un punto de limpieza, puede ser un negocio añadido
rápido a los sitios estos de limpieza y que que la gente pues pueda cargar los coches, porque entiendo yo que ahora mismo pues la gente que viajan con Tesla, viajan con coches de más de 600 kilómetros, de 550, 500, 600 kilómetros de autonomía. Los que tienen 300 kilómetros de autonomía, yo creo que todavía, salvo algunos aguerridos, pues no viajan porque el tiempo de espera pues es bastante elevado, ¿no? Y sobre todo que al final esta solución que tú proponías, ¿no? De oye, que en los puntos de gasolinera o puntos de limpieza de la gasolinera seguro. Coche, claro, que se pueda utilizar, ¿no? Yo creo que al final, oye, el hecho de que ahora hay X coches, ¿no? En circulación. Bueno, también se habrá hecho un estudio en su momento para saber cuántas gasolineras tiene que haber, cada cuántos kilómetros. Sí, evidentemente. Esto es lo mismo. Igual. Porque se está intentando hacer un cambio, pero es que también es parte del mercado. Por lo tanto, la gente también lo compra. Ojo que además España es un país con pocas gasolineras. Parece mentira lo que estoy diciendo, porque nosotros salimos con un coche de gasolina y vemos y tal, una gasolinera aquí, otra allí, otra. Somos un país con pocas gasolineras. Tú sales a Francia, por ejemplo, y lo normal es que veas en una zona de que hay una zona para pararte y tal, que veas 3 gasolineras una detrás de otra, con diferentes banderas, diferentes precios y diferentes servicios. Pero las tienes seguidas, muy seguidas. Es decir, hay muchísimas gasolineras. También es verdad que en Europa, sobre todo en Centro Europa, Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, la gente hace muchísimo más kilómetros con los coches. Con lo cual, digamos que tener 3 gasolineras una al lado de otra, en España a lo mejor en carretera, pues es un poco... es poco negocio, es un poco aventurado hacerlo porque no tendremos mucho negocio, pero en Europa ya digo que estás al lado de una BP y luego tienes una Total y luego tienes una de otra bandera y todas viven y todas funcionan. ¿Por qué? Porque la gente hace muchísimos kilómetros más con el coche, vive mucho más lejos de los puestos de trabajo y utiliza el coche con mucha más asiduidad que nosotros. Oye, pues yo eso yo no lo sabía, lo del número en qué puesto, ¿no? Estamos en nuestro país del número de gasolineras en Europa. El número de surtidores que tenemos, que hay en Europa, en Alemania, por ejemplo, o en Francia, es muy superior, con mucha diferencia, al número de surtidores que tenemos en nuestro país. Sobre todo en carretera. Bueno, en es verdad que hay pueden países, pasar, ¿no? Como Alemania, Francia, Reino Unido, ¿no? Que igual nos podemos comparar, pero es que, claro, Alemania tiene el doble de habitantes que en las España, autovías alemanas tienes unas enormes áreas de servicio, que tienes evidentemente sitios de restauración, pero luego ya te digo que no es nada raro tener 2 o 3 gasolineras con banderas diferentes a un lado y a otro y funcionan porque, insisto, es que en Alemania se hacen muchísimos kilómetros en coche. Vas por una autopista y estás a 70 kilómetros de la ciudad y hay un tráfico impresionante. Aquí sales de las grandes ciudades o de las pequeñas ciudades y sales y estás como si dijéramos en el desierto. La carretera, la autovía, no hay pueblos, hay un pueblo allí lejos, no hay pueblos, no hay nada. O sea, estamos mucho más concentrados. Vivimos mucho más en las grandes ciudades, la población, que muy esparcidos por ¿por qué? Pues porque hemos tenido peores carreteras tradicionalmente. Entonces, bueno, pues por eso en Europa se pueden esparcir más, pueden vivir, porque yo, por ejemplo, en Alemania, imagínate, para ir de una ciudad a otra, a Frankfurt, pues puedes entrar por cuatro autopistas diferentes que tampoco van, no es que vayan al sur, al norte y al oeste, no, es que van por el mismo sitio, unas al lado de otras y van por diferentes zonas. Entonces, bueno, pues por eso digamos que se hace tantos kilómetros y las gasolineras, los puestos de surtidores de gasolinas son mucho más frecuentes. Bueno, y nos da tiempo, Francis, yo creo que tenemos un poquito más de 5 minutos a un último tema. Pues mira, tengo el Fiat Doblò, que se ha presentado nuevo. Es un coche que, como ya sabemos, Stellantis lo fabrica y es muy parecido, prácticamente igual, que el Berlingo, que el Rifter de Peugeot, que el Citroën Berlingo, que el Toyota ProAce, que esta es un coche que lo fabrica Stellantis para Toyota, o que el Toyota Verso, ¿no?
Es un coche interesante, ¿por qué? Porque cuando hemos visto que todos los monovolúmenes se están dejando de vender, pues estos coches que no dejan de ser un derivado de un coche industrial, es decir, tú tienes un Berlingo, este Fiat Doblò, es un coche que tiene por dentro las características, el lujo, la dotación, el equipamiento de un turismo mucho más práctico. ¿Por qué? Porque tienes un mucho más espacio, pues tienes todo, y también tienes, en este caso se llama de otra manera, pero tienes una furgoneta que es pues de estas que venden en blanco, que ni siquiera vienen de color, blancas, con 2 pasajeros y la parte de atrás para cargar y para llevar lo que haga falta, ¿no? Entonces, sobre la misma base, insisto. Bueno, pues es ya digo, es un vehículo para personas tipo monovolumen, tiene una longitud, va a tener 2 longitudes, 4,40 y 4,75, porque va a poder tener un interior para 5 o para 7 plazas, y las plazas posteriores, las 2 plazas posteriores se pueden configurar, se pueden mover longitudinalmente, es un detalle, y también las puedes eliminar para conseguir mucho más espacio de carga. Está disponible con motores diésel, evidentemente si es un coche industrial, va a ser industrial, tiene que llevar ese tipo de motores, con 102 y 131 caballos. Ojo con este motor de 131 caballos, que es un motor muy a tener en cuenta, porque es uno de los motores que mejor rendimiento, en la versión de 120 caballos, mejor rendimiento ha estado dando, y además se ha montado y se monta, por ejemplo, este motor se monta también en Ford. Ford compra este motor a Stellantis y lo mete en muchos de sus vehículos industriales. Y luego va a tener un gasolina de 110 caballos. Hay otro eléctrico, tiene también una versión eléctrica de 136 caballos, pero solamente sobre la carrocería larga de 4,75 metros. Es un coche, digo, interesante para aquellas familias que no encuentran un monovolumen de precio interesante, porque los monovolúmenes ahora mismo son muy grandes y sobrepasan todos los 60-70.000 euros, y este coche puede dar esa versatilidad a una familia perfectamente, porque tiene unos acabados, pinturas metalizadas, llantas de aleación, unos acabados que prácticamente son idénticos a las de un turismo al uso, incluidos, por supuesto, los sistemas de seguridad, y nos va a permitir pues viajar con la familia muy cómodamente. Oye, pues buena carta de presentación, la que nos pones aquí encima de la mesa, con este Fiat. Insisto en que el Citroën Berlingo, el Rifter de Peugeot y el Toyota ProAce, pues son coches prácticamente similares. En la misma carrocería, le pones distintos logotipos. A lo mejor a nivel de motores son diferentes las motorizaciones, pero prácticamente la gama es prácticamente muy parecida y el coche es el mismo. O sea, es un poco digamos, lo que ha hecho Stellantis es, con una misma base, pues tiene 4 o 5 marcas que utilizan esta tecnología, con lo cual digamos que le sale bien el tema de rentabilidad. Pues contado queda en este sábado, sábado además de frío, de lluvia, de incluso nieve en muchos puntos, que vuelve a asomarse la nieve, así que lo que decimos siempre con estos casos, que ya parece que nos vamos acostumbrando. A mí no es que me disguste la nieve, ni mucho menos, a mí me gusta, porque en mi caso poco la veo, pero máxima precaución, porque es complicada. Que en España no pase lo que está pasando en la península de Kamchatka, ¿no? Que están teniendo 5 metros de nieve, que los coches no los encuentran porque están debajo de la nieve ahí tirados, y que bueno, que están pasando un episodio de nieves que es algo espectacular. Vamos, hay algunas imágenes, por cierto, hay muchas imágenes que son de inteligencia artificial y más falsas que... Pero bueno, hay otras imágenes que... ¡Qué miedo! Hay que tratar de separar las imágenes que se ven reales de las irreales, que hay muchas, ¡Qué miedo me da la inteligencia artificial, efectivamente! Me da y cada vez miedo. más. Sí, cada vez nos la cuelan más fácil, porque cada vez es más perfecta, pero al mismo tiempo más mal usada. Así que efectivamente. hay que estar al loro todos y cada uno de los que navegamos en Internet, y sobre todo, pues al final no es por tirar piedras, no en este caso, al tejado de al lado, ¿no? Pero es que los medios de comunicación, al final, este es el oficio que hay, de contar la verdad.
no lo que ocurre en las redes sociales. Exactamente. Al final ahí está la gran diferencia entre unas cosas y otras. Con el tema, con el desgraciado accidente de los trenes de alta velocidad, pues se han publicado fotos falsas, ¿no? Totalmente. Entonces a mí me parece que, hablando de esto de inteligencia artificial, pues bueno, la inteligencia artificial puede ser muy buena para determinadas cosas, siempre que se haga con honestidad, con rigor y con certeza. Pero si se utiliza para otras cosas malas, pues vamos a ver. Yo estaba viendo también, allá que hablamos de coches, pues por inteligencia artificial, pues ver a un montón de pilotos, ver a Senna junto con Fittipaldi, con Schumacher, cuando en realidad estos pilotos, se han metido ahí pilotos y con por ejemplo Verstappen, y Verstappen no puede tener una foto con Ayrton Senna da Silva. Totalmente. Entonces, bueno, pues con la inteligencia artificial se los junta al lado de un coche, al lado de un McLaren, y bueno, ahí están todos riéndose y tal, y sabes que todo es mentira porque no puede estar Verstappen al lado de Senna, porque no había nacido Verstappen cuando Senna ya estaba el pobrecillo fallecido. Totalmente. Francis, venga, sábado que viene, hablamos, como siempre, un fuerte abrazo para Francis, que nos escuchamos próximo sábado, 8 de la mañana, Radio Marca.